En este vídeo voy a hacer un análisis general del mercado, donde a través de gráficas significativas y razonamientos objetivos determinaré qué activo se comportará mejor de cara a las próximas semanas, SP500, Bitcoin o altcoins. Bueno, el primero del que voy a hablar es de Bitcoin, el cual recientemente, desde el 15 de octubre, ha sido capaz de llegar a subir hasta un 12% en 2 días. Ahora actualmente se encuentra un 6-7% arriba de estos niveles anteriores, lo que le ha permitido situarse por encima de la media móvil de 200, dejar atrás claramente la de 50, la de 20 e incluso llegar a testear niveles de resistencia tan importantes como el nivel de los 29.000, 30.000 puntos, ¿no? Pero, ¿qué representa que Bitcoin haya sido capaz de superar todas estas medias móviles? En términos cortoplacistas representa bastante, ya que confirma una tendencia a corto plazo alcista. ¿Por qué? No solo porque mantiene mínimos crecientes, no solo porque mantiene máximos crecientes, sino también porque se ha situado claramente por encima de la media móvil de 50 y la media móvil de 20. Pero, ¿en qué repercute esto a largo plazo? Bueno, literalmente en nada, ¿no? Estos son situaciones y tesituras que se dan. Tú cuando estás haciendo un pullback diario no vas a romper la media móvil de 200. Es muy probable que tampoco rompas la de 50. Seguramente podrás romper la de 20, pero cuando formas un pullback semanal, el cual tiene una volatilidad mayor dentro del gráfico diario, vas a romper al 100% la media móvil de 20, con una alta probabilidad también romperás la de 50 y la de 200 quedará un poco en el aire, ¿no? Y esto únicamente tienes que verlo reflejado en otros momentos de mercado. Si nos venimos aquí, si nos venimos al último gran pullback semanal que formó Bitcoin, fue en febrero, marzo, abril del año 2022, cuando justamente estaba confirmando el primer máximo decreciente en gráfico semanal. Estamos hablando de este punto de aquí. Estamos hablando justamente de este momento, cuando Bitcoin por primera vez, desde el inicio del bull run, confirmaba un máximo decreciente en gráfico semanal, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con el gráfico diario? Bueno, con el gráfico diario sucedió lo siguiente. Evidentemente, la media móvil de 20 la rompimos con claridad. Aquí lo tenemos, la media móvil de 50 también la rompimos con bastante facilidad y nos quedamos en esa área de influencia de la media móvil de 200. En ese momento no la rompimos, no pasamos por encima, pero es que esta ruptura actual no me dice nada. Una cosa es una ruptura clara, contundente, direccional, y otra cosa es una dilatación. Estamos formando una pequeña dilatación, del mismo modo que en cualquier momento pues hemos llegado a romper el nivel de los 25.000, zona de soporte importantísima, una vez, dos veces, ¿lo hemos roto? Sí, pero ha sido una dilatación, no ha sido una ruptura que tiene dirección. Entonces, no me sirve como ruptura clara, ¿no? Entonces, en esa época, en febrero, marzo, abril del 2022, fijaros qué es lo que sucedió. Sucedió que Bitcoin estuvo claramente cotizando y moviéndose por encima de ambas medias móviles, la de 50 y la de 20, durante muchos días, durante mucho tiempo. Estuvo por encima, incluso llegó a superar ambas medias móviles en un 19-20%, pero adivina qué, estábamos únicamente formando un pullback semanal, con lo cual es un movimiento natural del precio que, dentro de lo que cabe, podamos romper sin problema las medias móviles de 20 y 50 y testear y juguetear con la de 200, ¿no? Además, más temas de los que quiero hablar sobre Bitcoin es que tenemos mucha resistencia en los niveles en los que nos encontramos, 29.000, 30.000, etcétera, etcétera. Y una ruptura clara de esos niveles envía el precio de Bitcoin a nuevos máximos de, pues bueno, de este año 2023. ¿Por qué? Pues simplemente porque deja atrás toda la estructura. Tú cuando tienes una estructura concreta en cualquier temporalidad y la rompes, lo que pasas es a testear la siguiente estructura. Claro, si la estructura la tienes prácticamente en máximos, lo que haces al romper la estructura es continuar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los niveles? Primero, y luego veremos, ¿está preparado para romper? Los niveles son la media móvil de 200, es esta zona de los 28.400 que actuó como resistencia importantísima y soporte importantísimo durante todo este año, es evidentemente la zona de los 29.000, 30.000, es la Bull Market Support Band, aquí la tenemos, es decir, el nivel de los 28.000 en gráfico semanal. Hay diferentes zonas de diferentes tipos
y de diferentes gráficos que están justamente en el punto en el que se encuentra Bitcoin. Y la pregunta es, ¿Bitcoin está preparado para esa ruptura? Hombre, yo creo que no. Si analizamos el ratio de avance y retroceso de las altcoins, vemos que el mercado no acompaña a Bitcoin. Esto simplemente, lo analizamos el otro día y hace ya varios meses, la línea roja lo que mide es el número de altcoins o de criptomonedas que están de criptomonedas, no de altcoins, el número de criptomonedas que están cerrando de forma positiva día tras día. Y como puedes comprobar, no es que nos encontremos en el mínimo de este mercado bajista, es que nos encontramos en el mínimo histórico. Con lo cual, estamos en el momento de la historia de las criptomonedas donde más criptomonedas cierran en negativo. Si las criptomonedas cerraran en positivo, esta línea naranja-roja iría creciendo. ¿Por qué? Pues porque van cerrando cada vez más criptos en positivo, 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 lo que evidentemente conlleva tendencias alcistas y lo inverso con tendencias bajistas, ¿no? Pero el dato es, Bitcoin sin el apoyo del mercado, ¿está preparado para romper estos niveles? Hombre, permíteme que lo dude, ¿no? Pero aún hay más cosas, aún hay más temas y sobre todo temas en comparación con el SP500 y las demás criptomonedas que son increíbles. Ahora los veremos. Pero bueno, sigamos. Seguimos aún lejos también de la banda inferior. Esta banda de aquí, este gráfico lo hemos tratado muchas veces, la hemos testeado la banda inferior en todos y cada uno de los mercados bajistas anteriores. Testeado como tal, no, la hemos prácticamente testeado y si te fijas, vamos a analizar hace dos mercados bajistas, llegamos a un mínimo, el precio, entre comillas, se mantuvo horizontal, nos acercamos bastante y luego iniciamos el mercado alcista. Si nos vamos al año 2018-2019, lo mismo. Nos acercamos, el mercado fluctuó de forma alcista y de forma bajista, nos terminamos acercando bastante y el precio de una arrancó. Pues en este mercado hemos llegado, nos hemos relativamente acercado, que aún así estamos bastante lejos, y el precio está manteniendo ese movimiento horizontal del que hablamos. Tiene que llegar, o el precio tiene que acercarse a este nivel, a esta banda inferior, formando un movimiento bajista. No, ahora lo veremos igualmente, ¿eh? La respuesta es no, no tiene que ser así. Pero es cierto que estamos bastante lejos y que lo normal sería acercarnos. Y podrías decir, oye, pero ¿por qué nos íbamos a tener que acercar? Igual ya nos quedamos aquí. Bueno, pues porque si nos centramos un poco en el nivel de riesgo, si nos centramos bastante, mejor dicho, en diferentes zonas de riesgo. Estos son las típicas bolitas que pues indican literalmente cuando estamos de color cálido, de color rojo, una tonalidad más cálida, pues sobrecompra, perdón. Cuando estamos en una tonalidad más fría, indica sobreventa. Entonces, si quitamos la capitalización total, la dejamos, el valor justo lo dejamos, mantenemos la banda inferior y ocultamos todos los riesgos menos el riesgo más frío, como puedes comprobar, no hemos llegado aún. En todos y cada uno de los mercados anteriores, evidentemente, tocamos el riesgo más frío. Tocamos la sobreventa más absoluta. Aún no hemos llegado a ese punto. Del mismo modo que, si ponemos lo máximo, también podrás comprobar cómo si marcamos las bolitas, siempre llegamos a las tonalidades más cálidas. Y en este caso no hemos llegado aún a las más frías. ¿Esto sería un indicativo de que podemos llegar a esos niveles? Sí. ¿Tiene que ser cayendo? ¿Tiene que ser formando una caída importante? La respuesta es no. Es cierto, esto es así porque son datos, que en los anteriores mercados bajistas, fíjate, volvemos 2015-2014, ¿no? Cuando el precio de Bitcoin parecía que se mantenía horizontal, ¿qué pasó? En una misma semana tuvimos una caída de un 38%. Esto fue lo que acercó a la banda inferior, lo que confirmó las bolas azules y luego bull run. Si nos vamos al anterior mercado bajista, ¿qué es lo que sucedió? Después de las últimas caídas, cuando parecía que Bitcoin tiraba, entramos en esta fase de distribución y ¿qué es lo que pasó en una semana? Caída del 52%, lo cual confirmó nuevamente la bola azul y bull run. Evidentemente, esto es una tesitura
pues bueno, en forma de cisne negro, podríamos decir incluso, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que hubiera pasado, no tenemos ni idea, con lo cual lo único que podemos hacer es ceñirnos al gráfico y posteriormente a esa gran caída el precio arrancó con fuerza, ¿no? No digo que tengamos que tener una caída del 50 y pico por ciento, de hecho, sabéis que he defendido muchas veces que este movimiento va a ser horizontal, con sus idas y venidas, porque estamos hablando de un movimiento semanal, pero lo que ha precedido los anteriores mercados alcistas es una caída con fuerza, ¿no? Dentro de todo esto, y ahora ya pasamos directamente a por el SP500, quiero primero contextualizar los diferentes activos y luego dictaminar un veredicto sobre el orden de comportamiento. Esto no significa que Bitcoin no se esté comportando mejor que el SP500. Lo vemos sencillamente viendo este gráfico y viendo ahora el gráfico del SP500, que lo tenemos por aquí. Si miramos el SP500, está claro que Bitcoin se está comportando mejor. Si además quieres más pistas, pues cogemos y ponemos Bitcoin por encima, nueva escala de precios. Y puedes comprobar cómo mientras Bitcoin se ha mantenido plano, el SP500 ha hecho máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Entonces, independientemente de esto, ahora el SP500 está en ese proceso correctivo. Ha formado el primer máximo decreciente, aquí lo tenemos, este máximo de aquí respecto a este máximo de aquí, el primer mínimo decreciente, y ahora pues estamos formando un pullback que testea tanto los mínimos anteriores como la bull market support band, manteniendo la estructura bajista. Eso es así, ¿eh? Del mismo modo que lo hemos hecho en otras ocasiones. Impulso, ¿y qué hace el precio? Testea los mínimos anteriores y la bull market support band. Continúa, testea los mínimos anteriores y la bull market support band. Continúa, testea los mínimos anteriores. En este caso, no la bull market support band. Continúa, testea los mínimos anteriores y la bull market support band. Continúa, viene a testear y aquí ya cambia la tendencia. Pero quiero que veas que es un movimiento natural de cualquier tendencia. En toda esta tendencia bajista de aquí, y podríamos atacar otras tendencias anteriores, pero bueno, ya tenemos esta, nos sirve. Fíjate cómo el precio ha hecho el mismo movimiento, impulso, pullback, continúa y viene a atacar mínimo anterior y bull market support band. Continúa y viene a atacar mínimo anterior y bull market support band. Es lo que hace el mercado, porque se mueve así, simplemente, ¿no? Pero este comportamiento de Bitcoin mejor que el SP500 va a durar para siempre. Pues esto lo podemos determinar volviendo rápidamente a Bitcoin y encima de Bitcoin comparando el SP500. Si ponemos así y dividimos BTC entre SPX, que es el índice del SP500, nos da una comparativa. Esto es como un par de divisas, euro-dólar, tal, lo mismo. Pues BTC, SP500. Si este gráfico sube, ¿qué significa? Que Bitcoin se comporta mejor que el SP500. Si este gráfico cae, significa que Bitcoin se comporta peor que el SP500. Pues bueno, este gráfico, fíjate que lleva moviéndose de forma, o en términos generales, de forma alcista desde noviembre del 2022. Es normal, ambos índices hicieron o marcaron un suelo y están levantándose. ¿Quién se comporta mejor en un mercado alcista? Bitcoin, porque es más volátil. Y en un mercado bajista, el SP500, porque es menos volátil. Entonces, esto nos puede dar muchas pistas. ¿Qué es lo que estamos formando? Sí, mantenemos los mínimos crecientes respecto a toda esta estructura de aquí. Sí, mantenemos esta zona alcista, es decir, mientras el precio se mantenga por encima de estos niveles, los cuales significaron los últimos mínimos, o los últimos máximos, mejor dicho, del mercado bajista, estamos bien. Con lo cual, el contexto general te dice que Bitcoin de cara a las próximas semanas, ahora lo veremos, pero a los próximos meses, incluso años, puede comportarse mejor que el SP500 porque ha hecho los deberes, porque en el corto plazo, en gráfico semanal, ya ha cambiado la estructura y hemos dejado de hacer máximos y mínimos decrecientes y estamos haciendo máximos y mínimos crecientes, manteniéndonos por encima de esta zona de aquí tan importante. Con lo cual, en términos generales, si a mí me dijeran, oye, próximos 2 años, ¿quién se comporta mejor, Bitcoin o SP500? Lo pongo todo en Bitcoin porque creo que es donde voy a generar mayor rendimiento. Pero, ¿y en el corto plazo? Y en las próximas semanas y en los próximos meses del año 2023, hombre, pues si miramos los próximos meses, si miramos las próximas semanas, lo que podemos ver es que se está formando un canal. Esto es un canal. Si copiamos, pegamos y lo ponemos aquí, se está formando un canal bajista. Esto es una figura de reversión, es una figura que
En el momento en el que rompa, atacará el inicio como mínimo y dentro de toda la estructura general seguramente romperá y atacará los máximos históricos de este índice inventado entre Bitcoin, entre el S&P 500, pero en el más corto plazo estamos ahora en la parte superior de este canal, con lo que lo normal es que podamos venir nuevamente para abajo, de la superior a la inferior. ¿Podemos llegar a romper esta zona de soporte? Sí. ¿Esto implica que se desmonta la estructura? No. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el cómo se rompe esta estructura, es en forma de un patrón de continuación. Con lo que independientemente de que se rompa esa estructura, lo más probable es que en algún momento se rompa ese patrón, volviendo a ponerse el precio por encima de la estructura. Pero donde quiero llegar es que durante las próximas semanas y meses podemos esperar una devaluación de este índice entre Bitcoin y SP500, con lo cual un comportamiento de Bitcoin peor que el del SP500. No solo por la estructura técnica, sino porque también todo esto que estoy comentando encajaría a la perfección con lo que sabemos que sucede en los años pre-halving y pre-período electoral en Bitcoin y en el SP500. Esto es un gráfico de Bitcoin donde sumas todos los años pre-halving y pre-período electoral en Estados Unidos, es decir, 2011, 2015 y 2019, y te da este promedio, donde puedes comprobar que en términos generales una parte del año es alcista, pero la otra parte del año es bajista. Y ahora nos encontramos en esta parte del año, que se presume bajista. Y esto es lo mismo, pero en el SP500. Año pre-halving y pre-período electoral. El año que viene no solo es el halving en criptomonedas, sino que también es el año electoral en Estados Unidos. Pues, ¿qué sucede con el SP500? Primera mitad del año claramente alcista, segunda mitad del año correctiva, independientemente de ese pico final. Bitcoin también tiene un desarrollo alcista final. Entonces, tanto esto, históricamente hablando, datos totalmente objetivos, sin que tengamos que analizar nada, tanto esto como el análisis que sí que dota de elementos subjetivos, pero estamos analizando estructuras y patrones que son aceptadas por la comunidad como tal, concuerdan con que durante las próximas semanas y meses podemos ver este desarrollo de aquí, donde Bitcoin se comporte peor que el SP500, formando en ambos índices un desarrollo relativamente bajista o horizontal, dando paso finalmente a lo que podemos esperar de cara al año que viene, que es recuperar esta estructura, romper este canal, romper el máximo y dar continuación. Porque adivina qué es lo que sucede en el año electoral. En el año electoral en Bitcoin, ¿qué es lo que vemos? Esto es un promedio de los años electorales y años de halving. Tenemos este desarrollo alcista. ¿Y qué sucede en el año electoral y el año halving, por así decirlo, en Estados Unidos? Lo mismo, movimiento alcista ascendente. Entonces, entendiendo la estructura y entendiendo el año preelectoral, podemos esperar caídas donde Bitcoin se comporte peor que el SP500 porque caerá más. Pero, y en el año electoral, subidas donde Bitcoin recupere la dominancia respecto al SP500 porque Bitcoin subirá más. Pero Bitcoin subirá más, pero de mientras, ¿qué están haciendo las altcoins? Bueno, las altcoins las analizaremos en dos direcciones. Dirección número 1, te vienes por aquí, lista de seguimiento, pones, vamos a buscar, Ethereum contra Bitcoin. Pam, caídas. Solana contra Bitcoin, movimiento horizontal, comportándose en términos mejores y en términos peor. Matic, peor. BNB, peor. XTZ, peor. ADA, peor. Y así podríamos seguir. DOT, peor. Chiliz, peor. Litecoin, peor. Mana, peor. Podríamos ir así una por una, pero ¿para qué ir una por una si lo que podemos hacer es coger y analizar la capitalización total del mercado? Pero la Total 2, ¿por qué la Total 2? Porque excluye Bitcoin. En este caso tenemos Bitcoin excluido y queremos meter a Ethereum dentro de la bolsa. Entonces, si miramos qué es lo que podemos esperar de la capitalización sin tener en cuenta Bitcoin, tenemos un movimiento impulsivo, un patrón de triángulo en forma de corrección y después del impulso y del pullback viene la continuación. ¿Tenemos que caer tanto? No, nuevamente, la respuesta es no, pero lo que es evidente es que la estructura no es positiva. Pero aún mejor, ¿y qué pasa si lo comparamos? ¿Qué pasa si venimos a este gráfico inventado de aquí? Esto es la capitalización total 2 menos USDT
porque USDT entra dentro de la capitalización, ¿vale? El gráfico que hemos analizado, menos USDT dividido entre Bitcoin. ¿Esto qué significa? Significa que si este gráfico cae, la capitalización total 2 menos USDT se comporta peor que Bitcoin. Y si este gráfico sube, la capitalización total 2 menos USDT se comporta mejor que Bitcoin. O en otras palabras, si este gráfico cae, Bitcoin reina al respecto de las demás criptomonedas. Si este gráfico sube, las criptomonedas, las altcoins, es decir, todas las que hemos analizado anteriormente, comentado por encima, que se estaban comportando peor que Bitcoin, se comportan mejor que Bitcoin. Se le da la vuelta a la tortilla. Pues fíjate cómo este gráfico no solo está replicando la misma estructura que formó en el año 2019, de impulso, pullback hasta esta diagonal y continuación, aquí lo tenemos, la diagonal, impulso, pullback y continuación, sino que, como digo, la estructura es bajista. Es de una estructura en forma de impulso, pullback y continuación, que está ahora mismo rompiendo los mínimos anteriores, marcando un nuevo mínimo decreciente. Evidentemente, tenemos que, primero, cerrar esta semana, segundo, confirmar la semana que viene, pero la estructura es la misma. Esto lo venimos comentando durante los últimos meses y venimos anticipando esto durante los últimos meses, desde verano, desde junio, precisamente en la comparación con esta estructura de aquí en el año 2019. Así que, ¿qué podemos determinar en este sentido? Que las altcoins, nuevamente, van a comportarse peor que Bitcoin. Entonces, la estructura final, teniendo en cuenta el análisis simple y objetivo de Bitcoin, el análisis simple y objetivo del SP500 y el análisis simple y objetivo de altcoins, fíjate cómo lo único que hemos hecho es analizar por encima del gráfico, dar dos pinceladas técnicas, comparar con otros momentos de mercado y analizar métricas objetivas, sin yo tener que valorar si me gusta o no me gustan las altcoins, las criptos, Bitcoin o SP500. Me da igual literalmente todo. Entonces, a través de estos análisis tan sencillos y objetivos, podemos determinar que el orden de comportamiento de cara a las próximas semanas y meses, vamos a poner un periodo de 2023, va a ser SP500, Bitcoin y altcoins. Va a ser este análisis, va a ser este comportamiento o este orden de comportamiento lo que podemos esperar de cara a los próximos meses, a los 2 meses y medio que nos quedan de año. Pero esto cambiará las tornas más pronto que tarde, porque de cara al año que viene no solo completamos ciertas estructuras y patrones técnicos, como habéis podido comprobar, sino que entramos en una disposición donde el mercado es más alegre, año electoral y año halving. Bitcoin para arriba, SP500 para arriba y altcoins para arriba. Y adivina quién se comporta mejor en un mercado alcista. El orden será inverso. En vez de SP500, Bitcoin y altcoins, será altcoins, Bitcoin y SP500. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.